En este video consultamos con expertos cuál es la labor en este tipo de situaciones. En los últimos meses se ha comenzado a vislumbrar una dinámica y una cierta polémica tanto en redes sociales como en la opinión pública en general en la ciudad de Barranquilla a partir de una serie de suicidios que han venido cometiendo jóvenes y adolescentes en un centro comercial de la ciudad. Cada vez que se presenta nuevamente el hecho, resurge una serie de mensajes, una serie de cubrimientos, por así decirlo, desde la ciudadanía, de debates, de publicaciones alrededor del hecho, tanto de los medios tradicionales como desde otras públicos o de otros usuarios civiles que comienzan a participar en ese tipo de discusiones. La verdad es que todo, por supuesto, es por donde se le mire, es complicado y dentro de eso complicado la noticia como noticia tiene también obviamente un nivel escabroso. Y ahí en donde empieza uno a mirar como que bueno, cómo se ha abordado desde los medios. Y cree uno que nos quedamos como que en una primera, como en una etapa muy primitiva del morbo. Y podríamos decir que el cubrimiento se da en varios frentes. Por un lado está el cubrimiento periodístico tradicional que se hace sobre el hecho que ha sido más bien poco, pero realmente dentro de los códigos de ética del cubrimiento periodístico en general. De hecho, hay una guía muy interesante de la Fundación Gao que indica como 14 puntos que hay que tener en cuenta a la hora de cubrir ese tipo de temáticas. Se suele promover o tal vez aconsejar a los periodistas que el cubrimiento de este tipo de fenómenos sea más bien escueto, no con poco detalle. Por ejemplo, una de las cosas que se dice o se indica es no indique cuál es el lugar donde el suicidio se llevó a cabo, no dé detalles sobre cómo la persona acabó con su vida, no divulgue el contenido de las cartas o de los mensajes que se dejan una vez la persona muere, porque ese tipo de cosas finalmente terminan generando una especie de efecto boomerang en la población. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde entonces la prensa está cumpliendo con algún tipo de función social cuando se está limitando es a la descripción de un hecho que ya por sí mismo es complicado y doloroso y no buscar ir un poco más allá y abordar como el tema desde, por supuesto, asuntos de salud mental, de prevención, de promoción precisamente igualmente de cuidado de la salud, de buscar entender o acercarse a las distintas aristas que el hecho tiene más allá del hecho en sí. Aquí hay un tema generacional que es importante. Este tipo de situaciones están afectando desde la intención del hecho a un grupo generacional en particular. Entonces, finalmente, cuando hablamos del tema de la información en medios digitales, yo creo que el factor generacional o esa segmentación generacional no está tan tenida en cuenta, más el tema de intereses. Pero sí me parece importante porque desde luego el medio habla desde una postura siempre institucional y habla, aunque en plataformas digitales siempre mantiene el tono de esa institucionalidad del medio tradicional impreso. Algunos medios, porque hay que decirlo, sí se han estado preocupando por el tema de salud mental, salud pública, han buscado voces de expertos en temas que tienen que ver con la depresión, en gente joven, en gente mayor. Yo creo que faltaría como más análisis sociológico de por qué un centro comercial, de cuál es el lugar, es la espacio no lugar que significa un centro comercial en una ciudad como Barranquilla. Entonces es siempre como indique cuáles son las líneas telefónicas a las que las personas pueden acceder, dé cuenta de cuáles son esos canales de ayuda, dígale a las personas que hay unas salidas, que hay unas maneras, que hay unas instituciones, unas fundaciones, unos espacios donde se pueden tratar ese tipo de situaciones, de enfermedades o de sentimientos o de emociones, como para que la historia no gire en torno tanto a lo que sucedió finalmente, que es una tragedia desde todo punto de vista, sino y no se vuelva un trigger, como un detonante para esas otras personas que están atravesando esa situación, porque eso es lo que termina sucediendo en cierta manera. Además de ser una muy buena crítica de todo lo que ha pasado con la situación de estos 4 casos en la ciudad de Barranquilla, los expertos nos han dejado muy claro
cuáles son los consejos, cuáles son las pautas que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de este tipo de temas en los medios de comunicación y plataformas digitales.